Somos seres en constante evolución. Todo evoluciona. Nuestras almas evolucionan hacia un estado superior de conciencia. Únete a la conciencia universal en expansión. Evolución 2023. Con la escritora, coach y terapeuta holística Claudia Asúnzolo Rivera. Aquí en Radio Pasión US. Seduciendo tus sentidos. Hola, Enlight Age. Hoy nos tocó este saludo maya, de origen maya, que significa yo soy otro tú. Y luego la respuesta sería, ¿y tú eres otro yo? Somos uno. Soy Claudia Asúnzolo Rivera, transmitiendo desde Querétaro, México, para más de 60 países a través de Radio Pasión, seduciendo tus sentidos. Me encanta esto de seducir tus sentidos. Ya saben que pueden escuchar este programa y todos los programas de Radio Pasión, que la verdad todos están muy buenos, muy bonitos, realizados con mucha pasión. Todos de veras merecen ser escuchados en el mismo link de siempre, www.radiopasionus.com. Acuérdense que nuestra pasión es con doble S. Siempre les digo que es porque le echamos harta pasión, pero la verdad es que primero era en inglés, Radio Passion Us, pero bueno, ahora quedó como Radio Pasión. Ahí en ese link siempre nos pueden escuchar. Y yo te quiero hacer una preguntita a ti que me haces el honor de escucharme. ¿Te pasa a veces, tal vez muy de vez en cuando o tal vez seguido, que permites que los demás, no sé, se luzcan con logros que son tuyos, es decir, que se aprovechen de tu brillo? Y no es que no queramos que los otros brillen. El sol, afortunadamente, miren, sale para todos y qué maravilla que nuestro brillo ayude a otros a brillar. Pero una cosa es otra, es que se inspiren, que ayude, que apoye, y otra cosa es que se aprovechen. ¿O te pasa que dices que sí cuando quieres decir que no? Que das explicaciones que no tienes por qué dar, que permiten que otros te critiquen constantemente sin conocimiento a veces de causa, que otros quieran meterse en tu vida o decirte cómo hacer las cosas, eh, mucho más allá de un buen consejo, que te traten de una manera en la que consideras que no es la correcta, que con frecuencia te sientas abusado, abusada. Les voy a platicar. Yo el otro día comentaba con mi hermana Aurora. Saludos, Aurora. Saludos a toda la gente en Acapulco, Guerrero. Allá vive ella, pobrecita. Sufre de vivir viendo todos los días el mar. ¡Qué barbaridad! Hablaba yo con ella sobre lo importante que es saber poner límites, pero de lo difícil que con frecuencia nos resulta ponerlos. Y muchas veces el problema no es si le ponemos límites al otro o no. Creo yo que a veces el problema es que nosotros no nos los ponemos a nosotros mismos. Entonces no se los ponemos a los demás. ¿Qué tanto me estoy permitiendo tolerar? A lo mejor quizá hasta aguantar. Vaya, cuando le ponemos los límites a otros, en realidad también nos los estamos poniendo a nosotros, creo yo. Hoy vamos a platicar de este asunto de los límites, y cuando le platiqué a mi invitada de hoy sobre mi interés en este tema, ella me preguntó que a qué me refería con esto de los límites, porque me dijo, mira Claudia, límites hay de muchos tipos y en muchos sentidos. Están los límites morales, están los límites que nos ponemos a nosotros mismos, los límites de convivencia que podemos ponerle a los demás. Vamos a platicar de
todo esto un poquito, pero sí me gustaría, Mónica, hacer énfasis en los límites de convivencia. Mónica es mi invitada del día de hoy. Mónica Mesa, tu segundo apellido, Moni, tantos años y no me lo sé. Briviesca. Eso. Ella es psicóloga clínica egresada de la Universidad Iberoamericana, con 30 años dando terapia individual y de pareja, con especialidad en terapia psicocorporal, terapia de pareja, interpretación de sueños y autismo. Es autora del libro Entre el amor y el dolor, dirigido a padres con hijos especiales. Es conductora y productora del programa No Estás Solo, de aquí de Radio Pasión, que se transmite los martes a las 4 de la tarde y los sábados a las 10 de la mañana, y que de verdad, señores, señoras, vale la pena que lo escuchen. Y les cuento chisme, que fue mi compañera en la secundaria, en la preparatoria, en el Instituto Asunción de México. Y bueno, aprovecho para mandarle un abrazo a todas aquellas ahora hermosas señoras que fueron nuestras compañeras en el Asunción, Mónica. Así es, Claudia, aunque déjame comentarte que ya tengo un nuevo día y horario. Ahora no está solo, se pasa los sábados, bueno, los martes a las 9 de la noche con repetición los sábados a las 11 de la mañana. Esto acaba de ser y ya es cada 15 días. Pero bueno, nada más para que sepan, y sí, fuimos compañeras de la Asunción, es más, fuimos amigas en el Asunción, la verdad es que fuimos muy cercanas, Sí, íbamos a las misiones juntas, sí, muchas cosas que pasamos, sí me acuerdo mucho de ti, Claudia. sí, Así cierto, no es, solamente fuimos compañeras, fuimos así es. amigas y Ajá, íbamos, como tú dices, a las misiones. Y entre tú y nuestra querida amiga Ángeles, exacto. pero entre tú y Que por Ángeles ahí anda. hicieron la peor travesura de la historia de la Asunción. No, eso fue puro chisme. Yo ni siquiera tuve que ver. Me disculpé por otras. ¿No le Nadie lo pintaste los sabe, pero bigotes al retrato de la no, Madre María yo no Eugenia? fui, ¿tú ves? Pero me acabé disculpando para cubrir a alguien más. Ándale, pues bueno, Pero me bueno, quedo con mis dudas. Bueno, Mónica, vamos a empezar por el principio, vamos a apurarnos porque tú tienes un poco de prisa. así es. ¿Qué son los límites, Mónica? Bueno, mira, los límites empiezan por conocerte mucho a ti mismo, porque tiene que ser, dependiendo de tus necesidades y de tus deseos, tú vas a poner esos límites y tú vas a expresar esos límites, pero tiene que haber antes un autoconocimiento muy fuerte de ti, porque si no te conoces, no sabes cuáles son tus necesidades, tus deseos y demás, difícilmente vas a saber poner límites. Y también los límites llegan hasta donde la libertad del otro continúa. Tienes que conocer también y respetar mucho los límites de los demás. Ujú. Entonces hay límites que vas a poner a los demás, pero también tienes que saber respetar los límites de los otros, Claro. ¿no? Ujú. ¿Y por qué nos cuesta tanto trabajo poner límites? ¿Nos cuesta trabajo ponernos límites a nosotros mismos en muchos Pues mira, aspectos y a los depende. demás? Depende de cada persona y depende mucho de, pues también tu historia familiar, depende de muchas cosas. Mira, los límites empiezan desde que tú eres muy chiquitito, casi casi te podría decir que desde que tu mamá te amamantó, ¿no? Puede haber dos tipos de padres y yo creo que aquí voy a explicar un poco por qué a veces cuesta tanto trabajo poner límites. Si tú fuiste muy chiquito y tuviste padres que no te pusieron muchos límites, que fueron como que sucumbían ante los berrinches y muchas cosas de estas, y pues un poquito aflojaron y ya estaban quizás cansados o lo que sea, y no te supieron poner bien límites, posiblemente vayas creciendo pues con esta como carácter un poco fuerte de no respetar muchas normas, de no respetar la autoridad, de tener poca tolerancia a la frustración y demás. Pero también podría ser lo contrario, padres
muy rígidos, muy estrictos, muy castigadores, y que entonces te creó a ti como un enojo contra las reglas, ¿no? Ok, Y como una actitud muy rebelde ante todo lo que es la estructura, la autoridad, etcétera, etcétera. ok, Generalmente, pues lo mejor sería una educación de límites amorosos, porque hay límites que se pueden poner con respeto, con cariño, en lo positivo, pero también con cierta flexibilidad, sobre todo conforme uno va creciendo. Tú conforme vas creciendo no te pueden poner las mismas reglas ni las mismas normas que cuando eras chiquito. claro, Entonces, conforme vas creciendo y conforme va siendo la edad, pues estas normas van a ir cambiando, ¿no? Digamos que debe ser bien los límites iguales para todos en la casa, pero pues no puede ser quizás el mismo límite al hermano mayor que al hermano menor. claro, No puedes acostarlos a todos a las 8 de la noche, por decirlo así. claro, Va a ajá, depender, ¿no? También yo misma pienso dentro de mi misma educación. Mi primer novio fue con chaperón y llegas aquí a las 8 de la noche casi. Pero ya el último era, que fue ya cuando yo tenía como 27 años, ¿no? Mis papás decían, bueno, por favor, cierran la puerta. bueno, ya O se vaya llévatela, el por novio, favor, cierran la decían. puerta, ¿no? Entonces, esta flexibilidad, ir cambiando, pues también depende mucho, pues ya del desarrollo que tiene tu hijo, de la confianza que le tengas, etcétera. Pero algo que es muy importante, además de la flexibilidad y de que hay ciertas normas que sí se pueden negociar, quizás hay reglas que no, que estas reglas no se cambian, pero hay reglas que sí se pueden negociar. Y también los límites son diferentes en la infancia que en la adolescencia, que en la vida adulta. Claro, pero fíjate que decíamos, hay límites de tipo moral, ¿no? Ujú, ujú, Eh, hay límites a nosotros mismos. Yo qué permisos me doy y qué permisos no me doy, qué me permito y qué no me permito. ujú, Eh, yo tengo sobrepeso porque no me he sabido poner límites con la comida, por ejemplo, ujú. ¿no? Eso es un problema que yo tengo que trabajar tras de solo, pero ¿por qué no nos ponemos límites? ¿Por qué no los ponemos a los demás? ¿Y por qué son importantes? Tú hace ratito hablaste, dijiste una palabra que me parece que es muy importante, Ajá. estructura. Ujú, Tú como psicóloga, me corregirás si estoy bien o mal, yo creo que los seres humanos necesitamos una cierta estructura que nos contenga, nos, cierta estructura que nos contenga, eso, ujú. ¿no? Que no sé cómo decirlo, Mónica, emocionalmente, psicológicamente necesitamos esa estructura, ¿no? Y cuando no le ponemos esos límites, por ejemplo, a los niños de chiquitos, no les estamos dando una estructura firme para su formación y entonces no les estamos haciendo ningún favor. Ok, te voy a contestar. Es que son dos cosas, son dos A ver, temas. No sé cuál quieras empezar, el de los límites de la comida o el de los límites de chiquito, pues porque son dos temas. venga los dos. Bueno, mira, con la comida pasa algo y esto pasa no solo con la comida, pasa con el cigarro, con el alcohol, con muchas cosas. A Ajá, veces no es tanto que no te quieras poner el límite, sino a veces tiene que ver con ya cosas emocionales muy fuertes que nos rebasan. ajá, Cuando uno ya no se puede poner el límite, ya sea con la comida, con el cigarro, con el alcohol, con las drogas, con el trabajo, porque hay muchos tipos de adicciones, ¿no? Al el juego. trabajo, claro. La Ajá, compulsión a comer se podría decir que es como una adicción a la comida. claro, Ujú. Y bueno, es muy difícil de quitar porque pues el cigarro pues lo dejas de fumar y ya, pero la comida pues es algo que no te puedes quedar sin comer, ¿no? Entonces siempre pues nos va a atrapar ahí. Pero por ejemplo, sí se ha visto que hay cierta adicción por alimentos como son por ejemplo las azúcares, las harinas. Cada quien hay gente que es adicto a lo salado, hay gente que es adicto a lo dulce, etcétera. Entonces, es muy importante ver que si tú, por ejemplo, dices, no, pues si me tomo una galleta en la noche ya desperté al monstruo y ya no me puedo parar.
¿no? Ujú. Entonces ahí es, la adicción es al azúcar. Esto es muy difícil porque ya no es que no tengas un deber ser, una estructura o que perdiste la fuerza de voluntad. Aquí ya yo te lo digo porque mi tesis de psicología fue de compulsión a comer. Yo sé. Yo también tenía de repente atracones en cierta etapa, entonces me interesó muchísimo como estudiar más a fondo pues este tema porque también en lo personal pues me interesaba y fíjate que me ayudó mucho estudiarlo para entenderlo y lo entendí tanto que de verdad pude dejar estos atracones, pude entenderlo, pude yo misma tranquilizarme y ver qué es lo que yo necesitaba que me llevara al atracón. ¿No? Este es un tema, si quieres, aparte, pero en cuanto al límite, aquí es muy importante porque a lo mejor, no sé si te pase a ti, pero la gente que pues comemos compulsivamente, nos llegamos a regañar, nos enojamos, al día siguiente a lo mejor no comemos, nos autocastigamos, tenemos varios mecanismos y eso en vez de ayudarnos, pues nos va lacerando la autoestima, nos va pues pegando, nos va perdiendo la confianza en nosotros mismos y una serie de cosas que pues no ayudan. Aquí yo lo que recomendaría mucho, de verdad, siempre el apoyo terapéutico, porque hay, es una cuestión emocional sobre todo. O sea, la comida tiene muchos, eh, pues, mucha connotación emocional en el sentido de que puede ser compañía, puede ser consuelo, puede ser recompensa, o sea, si tu papá te caías, te daban una paleta, pues tú lo relacionas con que pues es el consuelo o es la recompensa o es... Entonces, es, de alguna manera la comida cubre muchas cosas y por eso es tan difícil ponernos límites. También, pues en las adicciones, hay gente que en el trabajo, en todo. Entonces, no juzgarnos, para empezar, no juzgarnos cuando no estamos pudiendo con un límite hacia nosotros mismos, sino más bien tratar de comprender cuál es nuestro mecanismo, por qué caemos en eso compulsivamente y trabajarlo mucho. Yo les recomiendo cuando ya han intentado de todas las formas y no pueden por sí mismos, pues intentar una ayuda con algún profesional, alguien especialista en esto, porque de verdad si hay cosas que no se, o sea, no puedes solo, sí necesitas ayuda y esa ayuda pues es la mejor inversión que puedes tener porque es empezarte a comprender por qué caes en eso, por qué no respetas ese límite tuyo y desde una comprensión profunda, pues ya como que te relajas y en vez de estarte, pues, Flagelando. lacerando y peleando contigo misma, es como llegar a un acuerdo bonito, ¿no? Ok. ¿Y los límites y las estructuras, Mónica? Sí, y mira, en la niñez es sumamente importante porque, bueno, yo creo que antes era más fácil poner esta como, como que era más fácil obedecer esta estructura, esta autoridad, pues ni siquiera se cuestionaba, ¿no? Los hijos sabíamos que teníamos que respetar a los padres y que había tales reglas y pues había reglas que no eran para nada negociables y a veces con la mirada del papá o la mamá tú sabías que tenías que estarte quieto y que no podías salir aquí o allá y que tenías que regresar a tal hora, etcétera. Entonces, como que había, y yo creo que ahorita, pues la verdad como la ley del péndulo, nos fuimos un poquito para el otro lado. Mm, Yo sí creo que estamos viviendo como una falta de límites, o sea, en general, se le dice, creo que esta es la generación cristal, que no aguanta muchas cosas. O ajá. sea, lo que yo estoy viendo mucho en consulta y todo es que hay como padres, por un lado, que dan mucha libertad, pero por otro lado, muy sobreprotectores. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Te protejo demasiado, yo te voy solucionando muchísimas cosas en tu camino para que la vida no te sea difícil cuando las dificultades nos enseñan, Claudia. Las dificultades nos forman carácter, nos ayudan a formarnos, a ser independientes, a tener seguridad en nosotros mismos, muchas cosas. Y entonces tú al tratar de sobreproteger a un hijo y que no le pase nada y que no sufra y no sé qué, pues más bien los estás poniendo en un estado muy vulnerable en la vida, en donde va a ser difícil enfrentar muchos de los retos que te va a poner la vida, por un lado, y por otro lado es pues que no llore, que no se frustre, que si quiere algo aquí lo tiene inmediatamente.
Y eso pues también no ayuda porque al final pues son personitas que van creciendo con muy poca tolerancia a la frustración, ¿no? Que no van a poder tener un jefe o no van a respetar alguna figura de autoridad, porque pues siempre como que ellos estuvieron primero y difícilmente van a poderse frustrar, ¿no? O sea, como que quieren las cosas pronto y ya. Ujú. Entonces es algo bien difícil y tenemos que estar los papás bien conscientes que los límites no son castigo, los límites se hacen por amor, Ujú. ¿no? Pero es muy importante cómo pones el límite, la forma en cómo pones el límite también es muy importante. No es, el límite positivo es, por ejemplo, en vez de decirle, a ver, hijo, pues ya guarda tu juguete y si no lo guardas en este instante, ¿sabes qué? Pues Lo ya, tiro a la basura. olvídate de volver a jugar o te lo tiro a la basura. Ajá. El límite positivo sería, oye, hijo, ¿qué te parece que ya guardemos este juguete para que podamos jugar otra cosa? O para que después puedas jugar otra cosa, ¿no? Entonces, la forma en cómo ponemos límites también es muy importante. Y los límites de convivencia entre adultos, Mónica, Ujú. ¿no? Me estás transgrediendo, eh, no me estás tratando como considero que merezco ser tratado o tratada, te estás metiendo en mi vida de metiche y, y a veces no los debemos poner y a veces creo yo que nos da mucho miedo ponerlos, ¿no? Es así como que, ay, si le digo a esta persona que hasta aquí, de aquí no pasas, pues va a decir que soy una bruja y yo tengo que ser linda y tengo que ser buena y ya sabes, ¿no? Nos crean como de repente este deber ser linda y hermosa y maravillosa. Entonces como que a veces pienso yo que en aras de ese miedo de qué va a decir de mí o me voy a ver mala onda, pues a veces no marcamos esas, Los límites. sí. Ujú. Sí, y esa necesidad de aceptación tan cañona y de reconocimiento y pues de pertenencia y de muchas necesidades que a veces pues, las personas caen en pues ya estar viendo más hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Volteo a ver más qué es lo que necesitan de mí, volteo a ver más, pues qué puedo hacer pero no me estoy fijando en realmente qué necesito yo. Ujú. ¿Y cuál es el peligro de, pues, no poner estos límites? Pues que llega un momento en que te puedes perder en la vida. Tú ya no vas a tomar decisiones sobre lo que quieres hacer en la vida de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a tus deseos y lo que quieres en la vida, sino que la vida te va llevando según lo que los otros necesitan, los otros te demandan, etcétera. Porque una de dos, ¿no? O no te conoces lo suficientemente a ti mismo o este miedo realmente de verdad profundo de no ser aceptado, no ser querido, no ser reconocido, no pertenecer a un grupo, etcétera, etcétera, que me puedo seguir. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Pues realmente uno tiene que llegar a un momento en que digas, bueno, ¿qué es más importante, no? Ujú. Yo o estar sirviendo a los demás. Es bonita las dos cosas, pero yo creo que es bonito servir a los demás en función también a que tú primero estás y eso no es egoísmo. Yo Claro. creo que tienes que primero entender qué quieres, hasta dónde es tu límite, hasta dónde eres capaz de dar, pero también qué necesitas no perder de vista que te tienes que dar a ti mismo, Sí, pero hay ¿no? gente que se prioriza mucho. Mira, Sí. te voy a platicar algo que me pasó. Ujú, Les voy a platicar, amigos, ¿no? ujú. Yo aquí me abro, no importa. Hay una persona en mi vida que es una persona con una enorme necesidad de atención, con una enorme necesidad de ser el centro de atención. Y que de un tiempo para acá venía ejerciendo una constante demanda de mi tiempo, pero como exigencia, ¿ves? Ujú, Y que constantemente quería, además, opinar sobre mi vida. Siempre estaba opinando sobre mi vida, cuando en ujú, realidad ni la conoce. Me ujú. criticaba y me criticaba
todo el tiempo basada en sus suposiciones, ¿no? Ujú. Y que además quería opinar sobre lo que yo hago, y no solamente lo que yo hago, sino lo que hago con un determinado X grupo de personas que tengo una actividad con ese grupo de personas. Y esta persona, sin ser parte de este grupo, quería opinar cómo deberíamos hacer las cosas, en qué tiempo las deberíamos hacer. Y era, además, tiene que ser así. Y ni siquiera era parte de este grupo, ni siquiera le correspondía opinar, pero él no solamente opinaba, estaba demandando constantemente que, ¿sí me explico? Y se metía y se metía y se metía, y a mí ya me tenía harta. Sin embargo, porque verás, todo el tiempo estaba encima de mí y ya era un acoso, pero es que él me decía cómo tenían que hacer las cosas y sus ideas no estaban mal, pero no Ujú. eran acordes a la realidad de lo que podíamos hacer en cuestión de tiempos, recursos materiales, recursos humanos, ¿no? Y él, sin opinar, digo, sin conocer realmente, opinaba y demandaba, y ya era un acoso de estar constantemente queriéndome opinar sobre mi vida y queriéndome demandar tiempo, y era un acoso, y a mí se me llegó a empezar a sacar de mis cabales, y entre más le quería yo poner un límite de decirle, ya, párale, ya hasta aquí, ya, 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 más transgredía y más transgredía y más transgredía, hasta que llegó un punto en que de plano lo tuve que soltar, lo tuve que dejar fuera, lo Claro. tuve porque yo le decía ya, 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 y más transgredía y de plano lo tuve que bloquear de todas partes, ¿no? Y Así. por supuesto que ya me enteré que en ese momento yo me convertí en la mala, en la perversa, en la envidiosa, en la rencorosa, en la enojona, ¿no? Ujú. Este, pero es que realmente esta persona ya me alteraba. Y yo confieso, Mónica, mi error o mi culpa, si quieren, en este sentido de que yo me enganchaba y no Ujú. debía engancharme. Cuando yo estudiaba en Casa Tíbet, allá en México hace algunos años, alguna vez escuché al Lama Tony Karam, que es el representante del Dalai Lama en México. Yo estudié directamente con Tony, que él decía que lo ideal es que, y la práctica budista para eso es, entre otras cosas, es que aprendamos a no engancharnos, a no tener esta mente reactiva que siempre reacciona, ¿no? Que, no, que aprendamos a no engancharnos, pero que eso es fruto, ¿no? de un entrenamiento, y que cuando no hemos llegado a ese punto de no engancharnos, pues es mejor evitar aquello que nos saca de nuestro equilibrio, de nuestra paz, de nuestra tranquilidad, que nos hace enojarnos, que nos hace caer en ira, que nos roba lo más importante que tenemos los seres humanos, que es la paz, ¿no? Así es. Y que entonces pues a veces tenemos que aprender a separarnos, ¿no? De aquella situación o persona que nos provoca esto. Mira, es como dice la Biblia en Mateo 5, versículo 30, que si tu mano derecha te hace pecar, que es mejor que te la cortes, ¿no? Y por supuesto que se refiere a la envidia, al enojo, la ira. Si la envidia te hace pecar, córtatela. Si la ira te hace pecar, córtatela. Pero creo que yo también se aplica este tipo de cosas, ¿no? Si X situación o X persona te va a sacar de tu balance, de tu paz, pues córtala, ¿no? Claro. Y fue lo Bueno, que... también aquí habría que ver, es bien importante por eso los límites ponerlos como a tiempo, Klaus, Ajá, porque es como una bolita de nieve que se va haciendo más yo grande lo hasta que es permití, imparable. claro. Entonces, bueno, yo me imagino, porque ¿qué es lo que mataba a Superman? La kriptonita, que es algo de origen de su planeta. Eso sí lo debilitaba. Podría ser un superhéroe,
pero cuando lo aceptaban a la kriptonita lo debilitaba. Esto es muy metafórico y muy bello porque lo que más nos debilita son las relaciones que más amamos, las de nuestra familia, las de nuestro origen, y con ellas luego nos cuesta mucho trabajo. Pero es bien importante pues saber poner límites desde un principio. Yo digo, esto no es terapia, entonces no te va a preguntar a más profundidad, pero generalmente seguramente hay una historia de por qué se hizo tu relación con esta persona así. Y bueno, y por alguna razón esta persona fue tan importante en tu vida que dejaste crecer esto muchísimo hasta que pues tuviste que decirla córtalas para siempre, por lo menos por un buen tiempo, ¿no? Pero lo importante es cuando tú eres una persona asertiva, una persona que se conoce, que se quiere lo suficiente y se respete, etcétera, etcétera. Desde un principio, pues no, o sea, la otra persona tan te conoce que estás en lo tuyo y que esto es lo que quieres y que no vas a traspasar este límite, que nunca deja avanzar esto tanto, ¿no? Al grado de, porque ya aquí hablamos como hasta de una codependencia emocional, ¿no? Entonces Claro. ya por eso nos enganchamos cuando pues esa persona nos interesa muchísimo también lo que opine de nosotros, es para nuestra vida muy importante, pero también hay como una parte que pues no confiamos tanto en nosotros mismos, ¿por qué seguimos ahí, ¿no? Ya se vemos ahí. Entonces, eso es como importante también analizar y ver. Ujú. Lo analizamos y lo vemos, pero vamos. Ay, en la torre, ¿verdad? Bueno, Ay, mejor, perdóname. mejor vamos a oír música, mejor vamos a oír música. Vamos a oír música, Mónica. Ok. ¿Te parece bien? Este, siempre busco música que tenga que ver con el tema del programa, pero bueno, la música del día de hoy no es así. La verdad es que es una canción que hace mucho tiempo que quiero poner y que no había encontrado la ocasión de ponerla. Y dije, pues la voy a poner hoy, Ujú, muy bien. porque quiero y porque seguramente les va a gustar y seguramente te va a gustar, Mónica, y es un programa que no Ok. podía faltar en Evolución y que es Imagine de el legendario John Lennon. Ujú. Vamos a escucharla y ahorita regresamos. Y hacemos de cuenta que Ok. ya la oímos, ¿sale? Yo Ok. luego se la pongo con Muy bien. edición, ¿sale? ¿Qué dice la música? Es la de Imagine all the people Ah, living in the imagina place. la gente que, ajá, Ajá. ok. Bueno, ay, mira, me salió aquí que si había música reproduciéndose. Ah, o sea que sí me oyó cantar esta cosa. Bueno, vamos a hacer de cuenta que ya regresamos, ¿vale? Ok. Soy Claudia Sunsolo Rivera. Estoy hablando con la psicóloga Mónica Mesa, compañera de Radio Pasión, es compañera de la Asunción, amiga de los años mozos de la secundaria y la prepa. ¿Qué tal las filosofadas que nos echábamos, Mónica? Padrísimas, es algo que me Chavitas encantaba de la de sección. 13, Sí. 14, 15, 16 años y nos echábamos unas filosofadas. Así es. Nos daban muy buenas lecturas, Klaus, que es algo que también siento que ha faltado ahora. Sí. Yo veo los jóvenes que casi no leen y es impresionante. Nosotros, bien jovencitas, leímos Víctor Frank, Eric Fromm, Hermann Hesse, o sea, Oye, unas lecturas nosotras que nos teníamos vuelven, 15, 16 años en la prepa y hacíamos tremendos análisis de libros como Las sí, venas abiertas de América Latina. también, y Vecinos Distantes, o Sí. sea, sí, muchísimas lecturas muy buenas que te hacían Pero pensar. además nuestro grupito de amigas, o sea, eso era algo muy de la Asunción, Ujú, ujú. muy de la Asunción, ¿no? El análisis, todo esto. Pero además nuestro grupito de amigas nos Éramos gustaba la clavadas. filosofía. Además de todos nosotros nos clavábamos más. Nosotros sí nos gustaba la Así es. filosofía. Ay, Mónica, bueno, yo solita me puse de ejemplo. Pero Claudia, mira, no te preocupes. Fíjate, yo creo que esta experiencia que te está pasando y que ahorita pusiste un límite, qué padre. O sea,
qué padre y te lo aplaudo porque no es fácil y no eres la única persona que le pasa esto. Y yo creo que qué bueno que haces este programa de límites, porque de verdad a todos tenemos dificultades con algún tipo de límite, ¿no? Digo, aunque estudié yo psicología, te puedo decir que también tengo de repente problemas con la cuestión de límites y creo que todos tenemos, como, ¿cómo te diré? Nuestro pie de Aquiles Ujú. en este sentido, ¿no? Algunos quizás más con la parte de lo que te decía, como la parte como de adicciones, que no tiene que ser a la comida, al cigarro, puede ser al trabajo, puede ser al ejercicio, todo lo que finalmente es como evasivo de nuestra realidad, Y lo que haces compulsivo, ajá. en intensidad y de manera compulsiva, aunque sea algo sano como el trabajo, si no hay como un equilibrio en tu vida, se puede considerar una adicción y ahí hay falta del equilibrio. Ujú, Entonces, yo les preguntaría a la gente, bueno, ¿qué tanto equilibrio hay en tu vida? ¿Qué ujú. tanto la parte, pues, amistades, convivencia social, etcétera? Pero también trabajo, pero también dormir, pero si tienes hijos, etcétera, ¿qué tanto hay un equilibrio? Y eso es bien difícil de lograr. ¿No? Y bueno, la terapia, por supuesto, sirve muchísimo porque es un clavado al autoconocimiento y el autoconocimiento te va a llevar a la autoestima, al autorrespeto, a la autovaloración y a la autorrealización, como decía en la pirámide de Maslow. Y la verdad es que para tener unos límites sanos, pues hay que pasar por todo esto. Y algo que te lo da mucho es la terapia, definitivamente. Cuando estás en terapia, pues estás constantemente en un proceso de autoconocimiento, porque ¿cómo puedes poner límites si ni siquiera conoces, por ejemplo, qué es lo que quieres en la vida, ¿no? Ujú. Si realmente no sabes cuáles son tus prioridades, entonces pues ahí es donde se puede meter la gente, porque pues tú, mientras no sepas exactamente qué quieres y no tengas un plan y todo, y bueno, y hay gente que también se aprovecha de que el otro no tenga límites, ¿no? Sí, Hay gente que también abusa de eso y que ya sabe, que con su tanito me puedo cargar la mano. Entonces, bien importante por eso sí. saber, pues, decir y respetarte. Y no es fácil, no es un proceso fácil, Claudia, porque como bien dices tú, pues que quisiéramos agradar a todo mundo, quisiéramos ser aceptados por todos, quisiéramos que todos los grupos nos incluyeran, pero la verdad es que cuando maduras y creces te das cuenta que no es así. Que no vas a hacer, ahora sí que no les vas a caer a todo mundo, porque como somos tan variedad, cantidad de personas, de valores, de todo, pues lógicamente a algunos les caerás bien y a otros no. Y ni Entonces, modo. parte de esta aceptación de que no le voy a caer bien a todo mundo y lo acepto, pues también eso te libera muchísimas cosas. Creo que Claro. conforme más vas creciendo, te das cuenta que prefieres tener tres grandes amigos a tener 100 disque amigos, entre comillas, ¿no? Claro. Sí, como que son, yo siempre digo, ¿qué precio estás dispuesto a pagar? O sea, toda la Exacto. vida tiene un precio, por decirlo de una manera, ¿no? Ujú, Todo, ujú. todo. ¿Qué precios estás dispuesto a pagar y cuáles no? Todo va a tener un precio, todo. Así es. ¿Cuáles estás dispuesto a pagar y cuáles dices, no, de plano, Ujú. no estoy dispuesto a ceder en esto, ¿no? Por Oye, y cuando supuesto. sentimos que el otro no nos está, pues, tratando bien, tratando como deberíamos. Pues yo creo que eso que hiciste, o sea, primero poner un límite y decir, oye, pues no estoy de acuerdo, no me gustó esto. Te digo, si lo puedes decir con amor, y una cosa que ayuda mucho es cuando hablas desde tus emociones, desde tus sentimientos. Porque si no, cuando el otro se siente culpabilizado, la reacción va a ser atacar, va a Ok, ser defenderse. ok, Cuando empiezas a hablar desde tus sentimientos, oye, es que esto que dijiste me produjo a mí esto, pues realmente ahí no tiene por qué enojarse, porque los sentimientos son lo más auténtico que tenemos de nosotros claro, mismos, Claudia. Podemos cambiar nuestro pensamiento, pero las emociones no se pueden cambiar así porque sí. claro, Cuando tú hablas a nivel emociones y decir, oye, no me gusta que hagas esto, no me gusta que no me hayas tomado en cuenta en aquello, o no me gustó cómo hablaste de mí en tal ocasión, o lo que tú quieras, tú ahí estás poniendo límites, pero estás hablando de que es que me hiciste sentir mal,
que es muy diferente a decir, "Oh, no, ¿sabes qué? Es que de verdad eres un desvergonzado o eres una persona tal y cual porque fíjate cómo no sé qué". Entonces ahí por supuesto que nos vamos a enfrascar en una lucha de poder y la cosa a la fuerza va a caer mal. O cualquier sugerencia en donde culpas al otro, el otro se va a poner en método defensivo o en modo defensivo, ¿no? Entonces, pues ahí no vamos a llegar a nada. Pero si logramos traspasar eso y hablar desde nuestra emoción y pues, pedir al otro respeto, cariño, lo que sea, o límite, yo creo que vamos a lograr más. Si después de eso el otro aún así sigue persistiendo y sigue haciendo lo que quiere y no le importamos, pues claro que lo mejor es retirarse, ¿no? De una manera, ya sea por un tiempo, ya sea por mucho tiempo, pero pues para qué estar junto con personas que pues van a estar perjudicándonos de una manera u otra. Como tú dices, cuánto valoras tu paz, ¿no? Hay que valorar mucho nuestra paz, pues nuestra estima personal, todo. Entonces, pues para que estemos bien, pues sí, a veces es necesario darnos espacios de ciertas personas hasta que a lo mejor entiendan que pues el hecho de haber sido así con nosotros, pues lo que hizo fue provocar en nosotros un alejamiento, ¿no? Claro. Sí, porque además dices tú, hablarnos de nuestra emoción, porque además nuestras emociones no están bien o mal, ¿no? Exacto. Ujú. No son correctas o incorrectas. Si yo te digo, oye, me sentí mal por tal o tal situación, tú no me puedes decir, Claudia, estás equivocada. Claro, Porque exacto, mi emoción no está ni bien ni mal, no, a lo mejor me puedes decir, no fue mi intención, eso sí, ¿no? exacto. O yo Ujú, no quería provocar eso, pero ujú. malinterpretaste, pero mi emoción no está bien ni mal, ¿no? Y mi emoción Y es, ya lo diste por enterado, además, de ajá, que pues no hable de eso o que no haga eso. Entonces ya está por enterado, ¿no? Ya está en previo aviso. ya está en previo aviso. Ujú. Mónica, 2 minutitos más. ¿Qué otra recomendación nos haces para que seamos capaces de poner límites de una manera sana? Porque sí, quizá mi error con esta persona fue que lo dejé crecer, crecer, crecer. Y ya cuando le puse los límites fue así de que ya no puedo más, ¿no? Claro. Eh, Aunque sí, ya tenía tiempo diciéndole que ya, ¿verdad? Pero bueno. Mejor, a lo mejor no supe hacerlo de la manera más adecuada, ¿no? Aunque ya venía diciéndole yo que no. ¿Cómo se podemos hacerlo de una manera adecuada? Sí, bueno, pues te digo, de esa forma, o sea, hablar de tus sentimientos, poniendo límites en el momento adecuado, o sea, entre más rápido pongas el límite, mejor para que esto no se vaya haciendo grande y vaya haciendo una bolita, ¿cómo se llama? Una bolita de nieve que se va haciendo cada vez más grande hasta que no la puedes parar. Y también conocer, entender muy bien tanto los beneficios que tienes cuando pones límites sanos, que te digo, límites positivos, también si eres mamá y quieres poner límites a tus hijos, pues a tratar de hablarlo con un tono positivo, como di el ejemplo del juguete, ¿no? También, por ejemplo, en la adolescencia, ¿qué pasa? La adolescencia Uy, no la le adolescencia. la adolescencia es un momento en que los jóvenes, por naturaleza y por simplemente proceso evolutivo, lo que van a hacer es transgredir los límites, o sea, transgredir las normas, porque se están buscando a sí mismos, porque están buscando su identidad, y está bien y es normal, pero no por eso van a desaparecer las normas, Claro. ¿no? Finalmente hay esta expresión de que finalmente piden a gritos realmente los límites Porque o les la... da estructura, te da un sostén, lo que yo te Claro, decía hace te rato. dan. Ajá. Entonces, es ahí, pues bueno, como papás tenemos que estar muy conscientes que cuando nuestros hijos estén en la adolescencia, no nos van a obedecer, pero no por eso no van a dejar de tener límites. Ahora, hay cosas como negociar, hay cosas como acuerdos, y bueno, entre más hablemos desde, así como ellos nos hablen de sus necesidades, nosotros también hablar de las nuestras, ¿no? Si somos un papá que nuestro hijo cada vez llega más tarde, no podemos dormir por la preocupación, decir, oye, pues yo también tengo mi necesidad de sueño,
Yo claro, no puedo dormir hasta que yo veo que tú llegas porque pues la inseguridad, la situación, etcétera, está de esta manera. Yo claro. me quedo más tranquilo o márcame siempre, si cualquier cosa, mándame mensaje en tu celular o lo que sea. Entonces, en la adolescencia yo creo que es un buen momento para hablar mucho tanto de las necesidades de ellos como las de los adultos, el ser en cierta forma tolerante, pero no por eso dejar de poner límites, conocer mucho a tus hijos, pero sí un error que quizás pasan muchos es, pues ya mejor, ya sin límites, ya haz lo que quieras, y estoy orgullosísimo de que soy amigazo o amigaza de mi hijo adolescente, pero la verdad es que no, los adolescentes necesitan papás. Ya tendrán Claro. muchos amigos, pero sí necesitan unos papás. Como te decía, las normas no son castigo, las normas es una muestra de cariño, de que nos importan. Y finalmente las normas tienen un sentido muy importante que es la convivencia social, Claro. ¿no? ¿Qué pasaría si todos hacemos fiestas hasta las 6 de la mañana y nadie deja dormir a nadie? Si me vomito en tu jardín, si paso a mis perros y no levanto mis heces, o sea, hay tantas cosas que pues finalmente, ¿para qué son las normas? Para que podamos convivir todos en armonía y es muy importante mi paz, pero también es importante la paz de mi vecino. Entonces vamos a tratar de llevárnoslas bien, vamos a tratar de hacerlo mejor y tanto me va a beneficiar a mí como va a beneficiar al otro. Tienen un sentido de ser las normas, ¿no? Si no, estaríamos en chip supervivencia y esto Claro. sería realmente un caos. Entonces, cuando entiendes realmente el objetivo de la norma y los beneficios de la norma, creo que la puedes aceptar más a que no entiendas. Aunque Mm. no entiendas para qué es la norma finalmente, ¿no? Y eso es lo que hay que explicarle a los chavos, ¿no? A los jóvenes, ¿no? Y a los niños, desde los niños yo creo que tienen que entender un poquito esto, ¿no? Y crecer con eso, porque pues si de niño no les pusiste límites, va a estar cañón ponerles límites cuando crezcan. Fíjate que sí, alguna Ujú. vez platicando con el director de una escuela secundaria de Tequisquiapan, el profesor Andrés del colegio Sobani, yo le decía: "Sí hay que ponerles límites desde chiquitos, ¿verdad? Desde que son niños, mejor hasta preescolares". Y él me Mm, dijo: "No, no, no, desde que tienen meses". claro. Y yo decía: Es "¿Cómo le más, vas a desde el poner?". amamantamiento, Claudia, Sí, fíjate. él fue lo que me dijo: "¿Cómo le Cuando, vas a poner?". Yo le decía: "¿Cómo le ujú, vas a poner límites a un bebé?". Sí, y me acordé de lo que acabas de decir, mi mamá recomendándole a mi hermana Aurora, yo no tengo hijos, que ajá. desde el amamantamiento, como tú dices. Sí, fíjate, si un bebé cada vez que llora, ni siquiera te das cuenta si lo que llora porque tiene frío o llora porque se siente solo, lo que sea, y tu así reacción inmediata es, ¿lo amamanto? Sí, Y lo amamanto luego, luego, ni siquiera lo dejo llorar 5 minutos. ajá, Rompes hasta esta relación de alimentación, hambre me da hambre, alimentación, a lo mejor necesidad afectiva y alimentación, mojado y alimentación, o sea, rompes hasta esto de necesidad y demás. Pero además, al bebé hay que dejarlo llorar un poquito, no pasa nada, pero es que hay porque muchas desde mujeres que ahí, dicen: "¿Cómo lo vas a dejar llorar si es un bebé? Se no, tiene pero un que tratar, poquito. es Por niño". ejemplo, la tolerancia a la frustración se hace desde el amamantamiento, ¿no? No quiere decir, porque yo he visto, hijo, bebés en la calle, o sea, una vez, no, nunca se me va a olvidar un bebé en un lugar donde vendían periódicos, que yo todo el tiempo lo oía llorar, 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 me daban ganas de decir, ¿dónde está la mamá o alguien? Un bebé que se frustra tanto Mm, que todo el tiempo llora, que nadie lo atiende, pues hijo, le va a crecer con una cuestión de desconfianza en la vida tremenda porque nunca hubo un poder complacer lo que necesitaba. Pero el otro extremo completo es que apenas lloro y ahí está la leche. Entonces nunca hubo ni siquiera un ratito de frustración. Y pues claro que al rato voy a ser una persona súper demandante, que quiero las cosas ahorita, que no voy a tolerar. Desde ahí y cada etapa tiene su punto, ¿no? sí, sí, Ujú. sí, decía, digo, el profesor Andrés, ¿no? Si quieres de adolescente poder
manejar a tu chico de 12, 13, 14, 15, 16 años desde bebé. Así es. Hay un libro que dice algo así como desde tender la cama, ¿no? Desde tender la O cama, sea, es cierto. los hábitos, las reglas, todo eso educa, todo eso nos enseña el valor de, no solo nuestro, sino de la otra persona, ¿no? Es que no por nada en el ejército le ponen tanta atención a la cuestión de la A tendida la de la cama, ¿sabes? disciplina, claro, Es un básico de orden para empezar el día. así Y es, cuando vas teniendo orden en una cosa, como que lo vas teniendo en los demás, ¿no? Es algo que se permea. Y el desorden igual, ¿no? así es. Moni, tus datos de contacto, si a alguien le interesara tomar terapia contigo o algo. Claro que sí, pues me pueden mandar un mensajito por WhatsApp al teléfono 5523 00 60 89. No sé si lo puedas poner en el cartel, Clau, por si acaso. ¿Mejor me lo repites? 5523 00 60 89. Eso, perfecto. Mm, Entonces, en la Ciudad de México, pero a lo mejor alguien quiere tomar su terapia por Zoom, ¿se puede? claro, sí, 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 doy tanto terapia presencial como online. Perfecto. Mónica Mesa, muchísimas gracias. Qué gusto No, compartir ¿de contigo. qué, Klaus? Muchas gracias, me encantó estar aquí contigo, te quiero mucho También. y pues muchas gracias por este espacio y cualquier cosa, pues aquí me encuentra. Yo también te quiero, Moni. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por el privilegio de su atención. Acá los espero la semana que entra. Soy Claudia Sonsolo Rivera y me despido deseando que todos los seres, en donde sea que estén, sean libres y felices.